Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida. Nos trasladamos momentáneamente al Gran Suizo femenino. Trajimos una primera partida de Tingyue Lei, jugadora y gran maestra china, que de alguna manera pues ganó contundentemente el Gran Suizo y obtuvo la clasificación directa para el Candidatos 2022 femenino. Y en esta ocasión se enfrentaba en la sexta ronda, creo que la partida que traje anteriormente era de ella también en la segunda, y en esta ocasión es la sexta ronda, juega con piezas negras y con piezas blancas hay otra jugadora georgiana que se llama Nino Batsiashvili. Es de origen o es georgiana y también es gran maestra, por lo tanto están igualadas las fuerzas. Tras D4 ya en el tablero, Tingyue juega D5, C4 y D por C4. Últimamente además no hemos traído muchos gambitos de dama aceptados. Una partida muy interesante en la que parece que hay, si no ataque, sí que más desarrollo por parte de una jugadora, pero rápidamente se va a volver todo en su contra. Caballo F3, caballo F6, más jugadas de desarrollo. De una manera tímida, pues juega de momento E3, permite el desarrollo y recuperar el peón perdido en C4 y hace lo mismo Tingyue, jugando E6, alfil por C4 y tras C5 golpeando en el centro, la jugadora georgiana decide enrocarse en corto. En caso de capturar, pues gana un peón momentáneamente, ya que primero las negras podrían privar del enroque a las piezas blancas y posteriormente fácilmente recuperar el peón, además desarrollando pieza para quizás buscar un enroque en corto. Por lo tanto, Nino mantiene la tensión en el centro del tablero, enroca en corto y tras jugarse una 6, todo indica que se va a ganar espacio en el flanco de dama jugando B5. Aquí las blancas podrían retirar su alfil a D3, a E2, pero de momento juega E4, una jugada en la que el peón está indefenso, pero que la jugadora china no captura. En caso de capturar, vamos a ver rápidamente que la partida pues se podría volver en su contra, ya que las blancas tienen D5 con control sobre dicha casilla, y aquí ¿qué pueden hacer las piezas negras? Lo más recomendado o lo mejor es alfil E7 para buscar un enroque en corto. Torre E1 ya puede ser muy molesto, el caballo está atacado, se puede retirar a F6, pero tras estos cambios la partida podría continuar primero con dama por D8, jaque, alfil por D8 para mantener el enroque vivo, alfil por E6, F por E6 y no solamente se pierde el enroque, sino que la torre pues está en una posición bastante cómoda. Rey F7, y aunque el material es el mismo, pues hay cierta ventaja para las piezas blancas, ¿no? Caballo G5 también sería muy molesto, se está atacando o dando un jaque, se defiende la torre y de momento pues el rey se tendría que salir de su zona de confort, ¿no? Tras estos movimientos quizás caballo C3 desarrollando, etc. De momento volvemos a la partida en el que tras E4 Tingyue decide no capturar el peón, juega B5 y tras estos movimientos la partida continúa con alfil E2. El tema es que Tingyue ahora sí que captura. A diferencia de la posición que hemos visto en la línea anterior, el alfil estaba en C4 de alguna manera, pues en una posición más de ataque, y esta torre, aunque se puede traer a E1, de momento choca con su alfil. Por lo tanto, la partida continúa por parte de Nino tocando en el flanco de dama, jugando A4, Tingyue juega B4 y tras estas jugadas dama C2. Y aunque de momento las blancas quizás cuentan con un poquito más de desarrollo, el enroque realizado y realizan un movimiento de desarrollo tocando al caballo de E4 se considera una imprecisión y esto Tingyue lo va a aprovechar. El tema es que aquí quizás un movimiento como caballo BD2 sería más bueno, ya que expulsa o en caso de capturar pues elimina definitivamente el caballo, o el caballo tiene que retrasarse. Con este movimiento dama C2 el caballo de momento permanece, alfil B7 defendiéndolo y tras estas jugadas torre D1. Se mira por rayos X a una dama que debería retirarse, caballo D7 continúa la partida y tras alfil F4 nuevamente la idea de caballo BD2 sería más interesante para las piezas blancas.
No obstante, juegan alfil f4, c por d4 y tras torre por d4 se ataca dos veces al caballo, aunque Tingue primero juega torre c8. Ataque directo sobre la dama, no se retira, se juega alfil c4 a modo de pantalla. Es verdad que el alfil de casillas blancas queda clavado y tras estos movimientos ahora sí el caballo se retira finalmente a f6. También finalmente viene este caballo b d2 y aunque lo que comentábamos, las piezas blancas tienen más desarrollo y bueno, pues el rey enrocado y un poquito mejor la partida encarada, tienen serios problemas, ya que por ejemplo en el gran centro tienen colocada una torre y también varias de sus piezas que están indefensas, como el alfil de f4. La torre tampoco está en la mejor de las posiciones, ya que no puede volver quizás a la primera, hay muchas piezas en el tablero y esto Tingue lo va a aprovechar en muy poquitas jugadas. De momento juega alfil c5, ataque sobre la torre. Esta casi sin movimiento se retira d3 y tras estas jugadas enroque en corto es posible, pero también dama b6. Como vemos, se está tocando el punto de f2 que está indefenso, también el de alfil de casillas blancas pues es bastante violento en su posición y tras estas jugadas la partida continúa con torre f1, finalmente enroque en corto y tras estas jugadas a5 entregando un peón. Se puede capturar. No obstante, Tingue va por la partida y juega dama c6. El caballo de f3 queda completamente clavado, podría haber temas de mate en g2 y tras jugarse torre e1, torre f e8 y caballo h4. No está clavado del todo, ya que se ha movido y mantiene la defensa del punto de g2. Quizás h6 y g5 podrían ser interesante para las piezas negras, pero aquí hay algún movimiento más directo como jugar e5. Se ataca el alfil, este se retira a g5 y tras e4 esta torre nuevamente no tiene muchas casillas donde retirarse para no ser capturada o quizás por el alfil, por alguno de los peones. Viene a g3 defendiendo también directamente el punto de g2 y tras estas jugadas caballo e5. Un movimiento de ataque que tampoco está definido su movimiento, quizás podría saltar a g4, ambos caballos controlan la casilla, está tocando el punto de c4, pero desde luego es un gran movimiento que mantiene bueno, pues con posibilidades en algún momento quizás a las piezas negras, ¿no? Tiene varios saltos. Tras estas jugadas la partida continúa con caballo f5 y tras caballo h5 incorporando una nueva pieza al ataque. ¿Qué pueden hacer las blancas con esta torre? Pues prácticamente nada. En la partida se queda donde está en la siguiente jugada y quizás si la retiramos el problema es dónde llevarla. Ya no tiene casillas prácticamente. Por ejemplo, en h3 la partida podría continuar o la línea con alfil por f2 con jaque y si rey por f2, e3 con nuevo jaque. Caballo por e3 por parte de las blancas, también defendiendo la casilla de g2, pero caballo g4 con nuevo jaque sería bastante contundente. Si caballo por vendría mate incluso por parte de la dama en g2. Por lo tanto, las piezas blancas tienen que ceder al menos la calidad. Lo que hacen es jugar dama b3. Meten presión en la posición, en el punto de f7. También con el alfil y el caballo tocan la casilla de 7, pero es que el tema es que está fuertemente defendido también por las piezas negras. Por lo que tras estos movimientos la partida continúa con un movimiento que es muy difícil de hacer y no es otro que e3. Como vemos, esta casilla y este movimiento pues está atacado o defendido, controlado por hasta 3, 4, 5 y 6 piezas blancas y Tingue lo ha jugado en este movimiento. Es un gran movimiento indicado por las máquinas y no vamos a ver lógicamente todas las variantes, simplemente lo que se juega en la partida, caballo por e3 y tras alfil por e3. Ahora, ¿qué pueden hacer las piezas blancas? Lo que hace Nino en esta posición es jugar alfil de 5 y aunque hay doble ataque por parte o control por parte de las negras en la posición, la idea es entregar algo de material a fin de
bueno, minimizar el ataque, ¿no? El tema es que si no lo hacen con la idea de frenar el ataque en G2, una captura por parte del caballo pues dejaría a las blancas prácticamente con la partida perdida. Por lo tanto, se hace este movimiento, alfil de 5, y tras jugarse primero alfil por F2 con jaque, rey por F2 y dama C5. Se vuelve a dar un jaque, la dama sirve de pantalla jugando E3 y ahora en vez de cambiar material se va por el mejor movimiento y es caballo de 3 con nuevo jaque. La dama está clavada, atacada no solo por la dama sino también por la torre. Hay que retirarse del jaque, la partida continúa con rey F1 y aquí se juega nuevamente con mucho estilo caballo por G3 dando un nuevo jaque. Finalmente la dama es mejor retirarla del ataque de la torre, también evita el jaque y tras estos movimientos y torre por E1 jaque en esta posición Nino decide abandonar. Es un ataque muy violento en el que prácticamente no hay salida. Siguiendo una de las líneas y siendo única en esta posición dama por E1 para evitar el mate o bueno, que la partida continuase y ya capturando la dama pues quizás las piezas negras puedan tener ventaja. No obstante, podríamos seguir una línea bastante interesante y es dama por D5, un movimiento en el que amenazas mate en la casilla de G2 y además amenazas entrar con la torre en C1 apoyado por el caballo y como vemos dama y torre pues sería muy bonito, por lo que aquí la línea tras este movimiento podría continuar con dama G3. Evitando al menos perder la dama en la próxima jugada, no se evita torre C1 con jaque y tras retirar el rey a E2 pues se puede continuar con un caballo por B2. El tema es que las piezas blancas pues prácticamente están sin movimientos, la dama por ejemplo cubre la casilla de G2, tampoco hay muchas más amenazas, quizás traer la dama a B8, pero simplemente colocando la torre o el alfil pues se está evitando el mate y las negras seguirían ganando la partida. Por lo tanto, aquí haciendo cualquier movimiento aleatorio, H3 se puede continuar con un dama B5 jaque, rey E3 y tras jugarse caballo de 1 con jaque, rey F4. Tras estos movimientos se lleva hacia el centro del tablero al rey, torre C4 entregando la torre, caballo por dama por C4 y en caso de que el rey, por ejemplo, pues venga a F5, se da mate con la dama en E4 y en caso de que el rey se retire a E5, pues hay un primer jaque con la dama en E6. El rey se tiene que retirar a D4 o F4 y si por ejemplo pues lo hace a esta casilla es mate con la dama en D5 y en la otra casilla pues también había mate. El tema es que no puede escapar gracias al control de las casillas por parte del caballo. Por lo tanto, un ataque bestial del cual las piezas negras tenían algo menos de desarrollo pero que se han activado fenomenalmente bien. Un saludo y hablamos. Chao.